Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo, buenas noches, buenos días, en el momento que los estás viendo. Dal, bienvenida a este nuevo episodio. ¿Cómo Hola, estás? hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Muy emocionada por el tema que vamos a platicar el día de hoy. Es algo sumamente interesante y creo que es completamente relevante a todo lo que vivimos hoy en la actualidad. Así es. Y no solo está como muy ad hoc porque hay muchas personas que hoy están teniendo esa sintomatología, sino porque además hay que poner atención y hay que poner como el foco en este tema que vamos a platicar hoy, justo a manera de prevención. Porque hay muchísima información alrededor de, y creo que tanta información a veces lo que hace es justo el desenfocarnos de lo que realmente es importante trabajar en cada uno de nosotros y también sugestionarnos, ¿eh? Porque mucha gente se enferma por un tema más de sugestión que por un síntoma real. Entonces, bueno, justo el tema lo elegimos antes de que empezáramos esta grabación, porque yo le platicaba a Mel que esta semana he tenido dos casos muy tristes y muy profundos. Uno de ellos es una persona con un tema de cáncer de colon, ¿no? Que, bueno, ella es una femenina que presenta un síntoma de cáncer de colon, una masa ahí en esa zona, y otra persona, un masculino en este caso, que también presenta un cáncer de estómago. Y mucha gente piensa o se dice que el tema del cáncer se da por mucho rencor o mucho resentimiento guardado. Y bueno, sí, ese es el común, o eso es lo que se creía hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando uno establece la biodescodificación de cada uno de los casos, la raíz no necesariamente es un rencor o un resentimiento. Porque puede pasar, como en el caso de mi paciente femenina, que el evento que desencadenó un cáncer ni siquiera es suyo. Es decir, ella fue testigo de una serie de acontecimientos en su infancia que le hicieron cargar a ella por muchos, muchos, muchos años un tema de culpa. Ella es testigo del maltrato de uno de sus hermanos mayores, porque ella era muy chiquita, y entonces ella es testigo de cómo el papá, pues era muy violento, era muy agresivo con este chico, siendo ya él un adolescente y ella una niña muy pequeña, pero ella decía, a mí me daba mucha culpa no poder ayudar a mi hermano, no poder hacer nada, no poder evitar que mi papá lo agrediera, lo golpeara, lo humillara de la forma en la que lo hacía. Y no me lo hacía a mí, ¿no? Porque yo era una niña, yo era una niña pequeña, pero a mí me daba mucha culpa no poder ayudarlo. Fui creciendo, ¿no? Ella me narra el, fui creciendo y pues fui cargando esa culpa durante tantos años que aunado a eso, después ella tiene una situación en la que su esposo repite el patrón. Con uno de sus hijos, con el más grande, el esposo hacía exactamente lo mismo que su papá con el hermano. Y entonces ella decía, yo ya era grande, o sea, yo ya era una adulta, yo era la mamá. El problema es que no tenía el valor de defender a mi propio hijo. Cuando yo veía al esposo o al marido agredir a mi hijo, humillar a mi hijo, violentar a mi hijo de muchas formas, yo me quedaba congelada. Y entonces la culpa volvía a invadirme. Ella decía, sentía clarito cómo la culpa me subía del estómago hacia la cabeza. Pero no me podía mover, por más que ella se decía, haz algo, muévete, grítale, dile algo, deténlo, simplemente no podía. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo un evento programante en la infancia que lleva metida esta energía de la culpa, combinado con un evento desencadenante en la época o en la etapa adulta, que vuelve a hacer a esta persona conectar con la culpa, le genera una masa, en este caso, que se convierte en un cáncer de colon. Ujú. Y qué triste esta parte, ¿no? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, si no es que todas las ocasiones, este tipo de padecimientos llegan desde
desde como tú lo mencionas, ¿verdad? Desde algo que venimos cargando desde la infancia. Así Entonces es. no es así como que, hoy me desperté con una masa que no me pertenece en mi cuerpo, sino que más bien yo la he estado creando desde años y años y años, justo porque el tema de la biodescodificación es encontrar todas esas emociones que tenemos retenidas, porque volvemos a mencionar, ¿verdad? Es todo todas las emociones que nosotros nos guardamos finalmente se quedan estancadas en el cuerpo y se van Así es. juntando y se van almacenando y se van almacenando y luego se convierten en materia. O sea, porque realmente es tanto lo que está vibrando en culpa tu cuerpo que luego se convierte en un tumor, en una masa, en algo que es completamente ajeno a tu cuerpo. Pero no lo lograste sacar a tiempo. O sea, creo que es bien importante lo que mencionabas, que es preventivo completamente esta plática, porque es bien importante de que nosotros podamos luego tomar este tipo de llamadas, esta llamada a la acción, a la conciencia, de que trates todas tus emociones, de que en este específico caso que mencionas es la culpa, pero luego tenemos un montón de emociones ahí guardadas en el cuerpo que Acumuladas. necesitamos Claro. sacarlas. Y fíjate que algo de lo que me encanta con Gili es justamente eso. Tiene muchísimos programas que están relacionados con las emociones. Desde las frecuencias de las flores de Bach, las sales de Schussler, desde la homeopatía, desde frecuencias completas, completas como el ciclo del alma, como el ciclo profundo H, que te permite llegar a esos niveles bien profundos para poder sacar todas esas emociones. Fíjate que yo hace tiempo hice un video justamente platicando sobre este grupo de programas del ciclo profundo H, que Ujú. están diseñadas o el orden que están diseñadas a utilizarlos son para el duelo. O sea, literal, cuando usas estas frecuencias en cierto orden, te permiten sanar un duelo. El que tú quieras, ¿verdad? Desde el fallecimiento de una persona, desde el que te mueves de ciudad, desde que lo que tú gustes, ¿verdad? Ujú. Y es algo bien importante que nosotros nos podamos permitir este tipo de cosas. Gili tiene este grupo de programas que te menciono y lo que más me gusta de todo esto es que lo tienes en la palma de tu mano. Tú sola puedes poner las frecuencias, no necesitas a nadie más ir a acudir con algún terapeuta, no ocupas darte espacio de tu rutina diaria que de por sí ya sabemos que todas nos las pasamos completamente ocupadas y Sí. aparte es completamente inofensivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no estás ingiriendo medicamentos, no le estás metiendo nada de químicos a tu cuerpo, simplemente estás recibiendo la frecuencia y la puedes recibir mientras trabajas, mientras manejas, mientras lavas los trastes, mientras estás haciendo la tarea con tus hijos, mientras estás durmiendo, porque inclusive hay frecuencias que te ayudan al tema del sueño, que es algo que Ujú. también lo platicábamos hoy temprano. Pero yo creo que Healy nos ayuda muchísimo en todo este tema de las emociones. Entonces a mí me pesa muchísimo cuando me platicas este tipo de cosas de que ya se materializó una situación en el cuerpo de una persona simplemente porque no supo cómo soltar todas las emociones que venía cargando por décadas, o sea, literal. Sí, Entonces, puedes cargar esa culpa toda la vida y así no te es. das cuenta, ¿no? Así es. Y yo creo que más que nunca ahora tenemos muchas herramientas para poder liberarnos de esos patrones, para poder liberar esas emociones, para poder defender a nuestros hijos cuando se tenga que defender y no quedar Así es. paralizada por temas de traumas en la infancia. Y todo esto, todo lo que acabamos de mencionar, este aparato que se llama Healy, te ayuda a hacerlo. Y es algo completamente increíble. Yo creo que constantemente voy a seguirlo repitiendo porque yo amo este dispositivo porque tiene muchísimas funciones que te ayudan a niveles bien profundos y que no le estás metiendo nada a tu cuerpo. Algo bien, bien importante para mí es
no le estás metiendo ningún químico. Ahora con todas las cosas, toda la comida procesada que tenemos, o sea, todo, o sea, básicamente todo, el aire que Los respiras está antidepresivos tan contaminado. solo. Ujú. Exacto, o sea, y todo eso nos lo da Gili sin afectar nuestro cuerpo. Sí, la Otra verdad cosa que bien interesante, cuando hacemos los escaneos de Gili y le dices a la persona o al paciente, oye, aquí te identifica, ¿no? Por ejemplo, un programa que puede decir, la persona tiene o está bajo control de un masculino. La persona tiene conflictos con la maternidad. Y sí, la sí, sí. persona dice, no, ¿cómo crees? No, 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 yo tengo, no, estoy súper bien con los masculinos. No, 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 también estoy muy bien con la maternidad, ¿no? Sí, el tema es que la persona piensa en su presente, piensa en Mm, ahorita no tengo ningún conflicto con ningún masculino, porque a lo mejor acabo de encontrar novio y me siento súper bien. No, no, claro, yo no tengo conflictos con mi maternidad, soy una buena madre. claro. Ajá. Sí, pero no estás pensando como piensa Gili. Gili te escanea y dice, esta persona viene guardando un programa desde la infancia que representa un conflicto con la maternidad, no con la tuya. La maternidad puede ser tu mamá, esa relación de maternidad tuya como hija, en el papel de hija, con tu mamá. O O con la abuela, conflictos, ¿no? o con la abuela, exactamente, porque incluso Gili tiene por ahí alguna base de datos que te manda o te analiza programas de vidas pasadas, te analiza programas ancestrales o transgeneracionales, te revisa programas del inconsciente, del consciente, del subconsciente, o sea, puedes traer algo cargando desde la infancia, Mm, ¿no? Entonces, cuando ya se les explica esto y le dices, a ver, sí, pero no es un conflicto con un masculino de ahorita. A ver, ¿cómo te llevabas con papá? ¿Cómo te llevabas con los hermanos? Ah, no, sí, mis hermanos eran bien abusivos conmigo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que efectivamente Healing nunca te va a mandar un programa que no tenga coherencia con lo que traes en tu campo de información. Lo que sucede es que nosotros pensamos, ¿no? Malamente o equivocadamente, pues que como el tiempo lo cura todo, entonces esos programas o esas emociones desaparecen y no es así. Las vamos guardando a nivel de órganos, las vamos guardando en tejidos, las vamos guardando en los sistemas, las vamos guardando en las células y las vamos guardando en consciente, en subconsciente, en inconsciente. Y hace rato ujú, que justo acababa de escuchar una clase de los chakras, ¿no? Cada chakra también está conectado con uno de nuestros cuerpos sutiles. Entonces también hay programas que cuando ya no te caben en el cuerpo se empiezan a guardar en tus cuerpos sutiles. Entonces Healing nunca se equivoca. imagínate. Es una cosa Mm, maravillosa. y fíjate que esta semana pasada hice un análisis de resonancia justo y sale ese tema de, tiene conflicto con el masculino. Ajá. Y, y la persona a la que le hago este análisis de resonancia dice, oye, qué raro está ese aparato. Y yo, ¿por qué? Y lo dice, porque yo nunca había hablado ese tema de tener un conflicto con el masculino y de dónde lo está sacando. Y luego justamente explicaba lo que acabas de decir. Es que Gili te hace este análisis de lo más profundo de lo que traes en tu subconsciente inconsciente, en tu campo bioenergético. O sea, hay cosas que aunque por más que lo quieras ocultar, Gili no te lo va a sacar y te va a decir, esto es lo que te está causando un problema. Ponle enfoque o ponle atención a este tema en específico. ¿Y para qué? Para justamente soltar todas aquellas emociones y que no se conviertan en masas ajenas a nuestro cuerpo luego, ¿verdad? Entonces es trabajarlo y es sacarlo y es recibir la frecuencia. Y es completamente fácil y rápido recibir las frecuencias para poder empezar a soltar todas estas emociones. Ay, no te estamos escuchando. Sobre todo también considerando que no nada más hay un tema de masas, también hay un tema de hoyos, ¿no? Desde la biodescodificación, el cerebro va a reaccionar de dos maneras. Crea masas, como los tumores, los miomas, los quistes, ¿no? Los abscesos, o te genera hoyos. Entonces te revienta una vena, tienes una úlcera, o tienes un infarto cerebral, o se te rompe el miocardio,
Ujú, ujú. porque el cerebro así funciona y así resuelve. Cuando hay un grado máximo de dolor es donde nos sobreviene la muerte, porque ahí el cerebro ya no tiene una respuesta, ya no hay algo que pueda hacer para mantenernos vivos en el instante siguiente. Entonces, antes de ese punto grave o máximo que es la muerte, va a haber masas y va a haber hoyos. Entonces, todas estas masas y hoyos van a estar causadas por conflictos que no se resolvieron, incluyendo a las personas que tienen de repente 2, 3, 4 veces cáncer en la vida, que es terrible, pero hay mucha gente que dice es que le regresó, ¿no? Porque entiendo que después de que superas un cáncer hay un periodo, una ventana en la que todavía puede haber un retorno a la enfermedad, pero en realidad no es un retorno, en realidad es un tema de otro conflicto que no se sanó y no se resolvió. No es lo mismo que te dé cáncer en un dedo a que te dé cáncer de colon, a que te dé cáncer de piel o que te dé cáncer de páncreas o de riñón. Entonces, son conflictos que no resolvemos y que pensamos que como ha pasado el tiempo y no duelen más o no nos hacen llorar, pues ya está sanado y ya está resuelto. Entonces, Sí, esa es la importancia de observar nuestras emociones, de observar nuestros estados, ¿no? Cotidianos y de observar todas las alteraciones que en tu cuerpo pueden presentarse, porque el cuerpo siempre avisa, siempre, pero no lo vemos. sí. Y fíjate que algo que se me viene a la mente es justamente ahora con la era de la tecnología, que estamos completamente informados de absolutamente todo, cómo hay videos que luego vemos en redes sociales que te detonan esa emoción de culpa o Claro, de miedo o de ira por algo tan pequeño que a lo mejor y te habías dicho, no, pues ya lo, como dices, ¿verdad? Ya el tiempo sanó absolutamente todo, pero luego ves algo y vuelve y regresa a ti ese mismo sentimiento, esa misma emoción por cosas que ves en que ni siquiera dices, ni siquiera estoy viviendo una situación de, no sé, ¿verdad? De violencia de tristeza o cualquier cosa, simplemente te imaginas o la gente empática, ¿verdad? Que es, siento tu dolor. sí, claro. Imagínate todas las emociones que le estamos cargando a nuestro cuerpo y creo que es inevitable que las carguemos. O sea, realmente Sí, claro, estamos en una era en donde estar informados es lo del día y ya no podemos no estar informados, por así decirlo. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar las herramientas que con la nueva tecnología, así como viene la inteligencia artificial, así viene este dispositivo Gili a revolucionar todo lo que viene siendo el bienestar. El bienestar holístico, el bienestar en tu campo bioenergético y que viene a ayudarte a liberar todas estas emociones que obtienes mediante toda la información que estás recibiendo de todo el mundo. O sea, porque antes, en el pasado, en el tiempo de nuestros abuelos, bisabuelos, era como que me enteraba lo que le pasaba al vecino, o lo que pasaba en la claro, colonia, o cosas así, lo que pasaba en el municipio, y ya. O sea, no te dabas cuenta de todo lo que sucedía en otra ciudad o lo que sucedía en el mundo entero. Y ahora, o sea, sabes lo que está pasando al día del otro lado del mundo y sabes lo que está pasando al día con tu vecino o con en tu población. Entonces es como que una constante bombardeo de información y de energías que estás recibiendo a diario y que no estás soltando. ¿Por claro. qué? Porque siendo bien realistas, ni siquiera sabemos cómo. O sea, tienes que Sí, tener como que ¿no? cierta preparación para poder aprender a cómo liberar todas estas emociones de tu cuerpo. Pero si tienes un aparato de tecnología que te ayuda a hacer todo esto con solo un botón, o sea, que lo usas con tu celular porque son dos aplicaciones, imagínate qué tan bien no te hace para ti y qué tan bien no le hace a tus hijos. O sea, imagínate que llegues a tu casa y no llegues toda asustada porque vistes algo terrible en redes sociales o en las noticias y que puedas llegar a tu casa completamente relajada y decir, voy a Claro, estar presente en casa con mis hijos y voy a ponerles atención y voy a escucharlos, qué es lo que me tienen que decir. A diferencia de decir, no inventes, o sea, ve todo el bombardeo que hay por todo el mundo
toda la gente que está siendo afectada, todos los chiquitines que están siendo afectados por todo lo que está sucediendo y llegar con esa carga emocional que ni siquiera es tuya, o sea, ni siquiera tú la has generado en ninguno de los niveles, pero la Pero ya cargas. se guardó. Entonces, exacto, ya se guardó y luego, una vez que ya está guardada, luego otra cosa la alimenta y luego la otra cosa, y así sucesivamente se va y se va y se va Hasta que se hasta que no se solidifica. materialice. Así es. Hace tiempo leía un pequeño artículo que decía que si alguien se había preguntado por qué no hay casos de cáncer en los manicomios o en los indigentes, ¿no? Que normalmente Qué son, interesante ese tema. sí, sí, y hay un dato bien feo, ¿eh? Los cuerpos de los indigentes, cuando alguien se muere, un indigente se muere, son los que agarran el de la morgue, como no son reclamados ni reconocidos, para los experimentos en las universidades. ¿No? Para ahí sacar un tejido, observar los órganos, todo lo que puede un estudiante de medicina aprender de un cuerpo muerto, un cadáver. Entonces, en ese dato que decían que pues, han abierto un montón de cuerpos de indigentes que fallecen por cuestiones naturales, ¿no? De congelamiento, de infarto, cosas así. Pero un dato interesante era que nunca encontraron células de cáncer en un cuerpo muerto de un indigente. Y tampoco hay casos estadísticamente registrados de casos de cáncer en los manicomios. Y entonces quienes hacen estos estudios decían, bueno, ¿por qué? Y después de consultar a muchos especialistas y gente en el área y demás, la conclusión era que ninguno de estos personajes guarda tantas emociones. O sea, tienen como este desapego o esta apatía mental hacia el mundo porque construyen su mundo. Un indigente está en su mundo, un loquito está en su mundo, alguien que está depresivo está en su mundo, alguien que tiene tendencia a suicida está en su mundo, y por eso están en una clínica mental. Pero están tan en su Ujú. mundo que se desconectan de toda la información que hay en el entorno, en el colectivo. Pero una cosa más importante que mencionan es, y ninguno de ellos siente culpa. O sea, ninguna persona que tenga un problema de salud mental dice, ay, me siento culpable porque mi familia está gastando aquí por tenerme en un hospital o en una clínica psiquiátrica. Ay, no, qué mala onda que mi mamá en lugar de disfrutar un viaje tenga que estar pagando mis medicamentos. Ay, no, qué mala onda que pues mis hijos o mi marido me tengan que venir a visitar el domingo al psiquiátrico en vez de irnos al parque. No hay culpa. Exacto. Ajá. Y pues en la gente que está en la indigencia, menos. Ellos ya ni siquiera tienen conciencia de ese vínculo, ¿no? Ya no tienen esa conciencia de si hay una mamá, si hay un papá, si hay unos hijos, si hay hermanos, si hay parientes. Para ellos todos esos vínculos se rompen desde el momento en el que renuncian y hacen su mundo y viven en su mundo mental aquí. Entonces, Oye, el estudio concluía que muchas de las enfermedades, principalmente el cáncer o las enfermedades catastróficas, ¿no? Como el Parkinson, la artritis y todas estas enfermedades que ya no tienen forma de revertirse, tienen detrás un tema en común, que es el sentir culpa. Por lo que quieras, porque fuiste una mala madre, una mala esposa, porque no lo haces bien, porque te arrepentiste, tomaste malas decisiones, por lo que quieras. Entonces, exacto, esa es la exacto. importancia de trabajar las emociones. Y fíjate que ahorita lo que estabas hablando de los indigentes se me viene a la mente una película de Salma Hayek en donde ella es indigente. Y Ujú. bueno, la trama está muy interesante. Y si no han visto esa película, vayan y véanla, justo para que vean de lo que Dalia nos está explicando, de cómo este tipo de personas que eligen vivir de esta manera, al contrario, o sea, yo creo que lo último que pasa por su mente es la culpa y más que nada es como que la euforia de vivir en su mundo, en esa realidad creada. Y en el aquí y en el ahora, ¿no? Si se encuentran un Exacto, sándwich, se sienten millonarios. exacto, Y ya. exacto, sí, sí, sí. Sí, y entonces, pues tú y yo y la gente que nos está viendo en estos momentos,
tenemos esta oportunidad de tener este dispositivo a la mano, de adquirir un dispositivo y de trabajar nuestras emociones, irlas Así es. liberando, ir soltando todo aquello lo que es nuestro y lo que no es nuestro que luego recibimos, y ir ayudando a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a todas las personas que nos rodean con este maravilloso aparato que trabaja con frecuencia y con vibración. Ujú. Y pues yo creo que todos los científicos de nuestra era se refieren a lo que es la frecuencia y la vibración. O sea, Así es. realmente es como que la frase completamente famosa de Nikola Tesla, de que si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y Y vibración. vibración, es Entonces, correcto. imagínate que tengas este aparato que es basado en en esa filosofía para poder recibir todos aquellos beneficios que tu cuerpo está necesitando para liberar estas emociones a modo de prevención de todos estos padecimientos a los cuales hemos estado hablando el día de hoy. O sea, imagínate que tú puedas ayudarle a tus hijos con un trauma que se les generó o que tú puedas liberar algún trauma que a ti te pasó en la infancia, en el pasado. Y un trauma puede ser hasta de un accidente vial o hasta algo más agresivo, pero es algo que te permite soltar y te permite estar en el aquí y en el ahora y en el presente y estar completamente en coherencia, que Así yo creo es. que esa es la finalidad de todo ser humano, poder vivir en coherencia. Entonces, este aparato te permite recibir toda esa información, recibir todas esas frecuencias, te permite hacer. Ahora sí que si tu vida está hecho un nudo, poder desbaratar ese nudo de una manera completamente impresionante. Así es. Y bueno, ya cerrando nuestra charla del día de hoy, pues solo nos resta pedir que le den like a nuestra página, que si esta información les pareció interesante y de valor, pues que la compartan, porque justamente para eso estamos haciendo esta serie de charlas, para que la gente cada día más esté más informada o que tenga una mejor fuente de información para trabajar sus emociones y todo aquello que nos viene de la vida cotidiana. Y bueno, también si ya resonaste con un Healy y quieres saber cómo obtener el tuyo, escríbenos también aquí en los comentarios de este video, donde sea que lo estés viendo, en cualquiera de las plataformas. Y bueno, Mel y yo con gusto te haremos un escaneo y te daremos toda la información que tú necesites. Muchísimas gracias. Todos todos los secretos que guardas la caja fuerte más oculta de tu ser, Exacto. Pero que ya no necesitas, ¿no? que ya no necesitas y ya estás lista para soltar. Sí, Exacto. así es. Muchísimas Muchas gracias, Mel. gracias. Un gusto platicar contigo como siempre. Un Gracias, abrazo hasta allá. igualmente. Igualmente. Y Gracias. aquí seguimos. Y no te pierdas el siguiente video. Bye bye. Bye.